Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Congreso Internacional de Perú 2022. Les doy la bienvenida. Soy el químico Eduardo Ramírez Flores de México. Un agradecimiento a los organizadores, al país sede y también a mis compañeros. Eh, Me toca el día de hoy presentarles el tema de litiasis. Vamos a dar inicio. Bien, de manera introductoria, tenemos esta fotografía que me gusta mucho y es de cuerpos litogénicos, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco esta gama de imágenes y de videos, puesto que son muy variados. Las litiasis son tan variadas, así como las cristalurias. ¿Por qué? Porque una depende de la otra, ¿verdad? No puede existir litiasis sin que previamente se haya cursado con el fenómeno de la cristaluria. Fenómeno que, pues en este instituto, todos mis colegas y yo hemos platicado de este tema, ¿verdad? Del génesis de la cristaluria, de sus consecuencias, de su identificación morfológica, etcétera. Entonces, vamos a dar continuación. Observen, este video que les mostraba de cristales que ya son visibles a nivel ojo humano sin necesidad de un microscopio, son de este tamaño. ¿Sí? Aquí tenemos la proporción de mi mano, esta proporción de un tubo que mide aproximadamente 3 centímetros y ven, todos estos cuerpos miden aproximadamente 1 milímetro. Imagínense cómo se van a ver al microscopio, ¿verdad? Perfecto. Hay que hablar de la etimología de la litiasis. Litiasis, tal cual, significa formación de piedras. ¿Sí? Lito viene del significado de piedra. Pero vean, aquí la palabra litiasis es general, ¿sí? Y es formación de cálculos o piedras en alguna vía excretora. La bibliografía médica nos menciona que puede ser litiasis urinaria, es decir, en la vejiga, biliar, en la vesícula biliar, pancreática, ¿sí? También en los conductos salivales se llega a dar esta calcificación de los conductos y por tanto obstruirse. También en la parte lacrimal puede ocurrir y en algunas otras glándulas. Bien, en el aparato urinario se denominaría ureolitiasis, aunque a veces también se le conoce como nefrolitiasis. Por ejemplo, en la vía biliar se puede hablar de una colelitiasis. Y en glándulas salivales, pues se le llama cialolitiasis. Esto como un pequeño breviario cultural. Vamos a hablar también de sinonimia, puesto que en la bibliografía van a encontrar diferentes términos. Entonces, el primero puede ser lito, que es el más etimológicamente más correcto, pero también se le puede llamar cálculo. ¿Sí? Es una frase común entre los médicos nefrólogos. Digamos que en el lenguaje coloquial o más vulgar se le puede llamar piedra, piedra renal, piedra urinaria, y nosotros también lo podemos conocer como urolito. Urolito se me hace una palabra más fácil de pronunciar, de entender, y se está refiriendo a un cuerpo eh, calcificado, concretado, sólido a nivel de vías urinarias. Por lo tanto, me gusta más esta parte. En la orina, pues encontramos también formas, podemos encontrar átomos libres y el proceso de cómo se forman los cristales primero y después los eurolitos, pues tiene que abarcar todo este circuito, ¿no? Los átomos, por sus afinidades químicas, tienen que evolucionar a formar moléculas, ¿verdad? A eh, bajo ciertas condiciones físico-químicas se forma la celda unidad. Ahora nos regresamos un poco. Armstrong, recuerden que son las unidades de medición para distancias atómicas o moleculares.
Entonces, para estos primeros dos, pues la medida va a ser de Armstrongs. Ahora, la celda unidad, que es la estructura sólida y bien definida con simetría, lo más pequeño que puede ser un cristal se le llama celda de unidad y corresponde a algunos decenas o centenas de moléculas. Y esta ya puede medir una fracción de micra. Es decir, que con un microscopio óptico nunca vamos a poder ver una celda unidad. Necesitaríamos un microscopio de barrido electrónico. Pero en nuestro día a día como analistas, llámese técnicos, llámese químicos, tecnólogos, etcétera, ya un cristal, ahora sí, a partir de una micra, ya lo podemos reconocer en nuestros microscopios, porque recuerden que la definición o la nitidez de nuestros microscopios solo nos permite ver objetos de una micra para arriba, ¿no? Y inferior a esas medidas es muy difícil, se pierde mucho la nitidez o resolución, más correctamente dicho. Pero siguiendo con tamaños más grandes, con simetrías más complejas, o a veces son cuerpos amorfos, se puede ya dar la macla o los agregados. Esto ya puede medir algunas decenas de micra, ¿sí? Y esto, si crece un poquito más, se puede ver como el video que mostré al principio, que ya son milímetros los que miden esos cuerpos. Entonces, esta delgada línea entre las decenas de micra hasta ya ser milímetros es cuando empieza la litiasis. A partir de acá, ¿sí? Ya se le denomina litiasis y ya es la formación de un cálculo piedra, lito o urolito. Y ya pueden medir desde milímetros, decenas de milímetros, hasta centímetros o decenas de centímetros. Entonces, bien importante tener en cuenta estas consideraciones de las métricas cuando se habla de cristaluria y cuando ya se habla de la litiasis. Para hablar de la importancia que tiene esta patología, acudí a esta página, que es la de la Organización Mundial de la Salud, y esta tabla de 2019 nos enumera al menos los primeros 10 tipos de afecciones en la especie humana más frecuentes, ¿no? Que nos pone enfermedades del corazón, algún choque, enfermedad pulmonar, infecciones respiratorias, condiciones neonatales, cánceres, dermatitis, diarrea, diabetes, etcétera. Y en este punto, pues fíjense cómo nos pone la enfermedad renal. En realidad son enfermedades renales, ¿no? Cualquier afección que comprometa la función renal se engloba dentro de este punto número 10. ¿Y qué tiene que ver esas patologías renales? Bueno, que todas ellas van a ser ocasionadas por una serie de parámetros o factores. Vean, los fármacos en sí ya son dañinos para uno o más órganos, entre ellos el riñón. Los traumatismos, que pueden ser severos por un accidente vehicular, por ejemplo, pueden ser moderados, por ejemplo, si alguien practica eh, artes marciales o boxeo, se llega a lesionar la parte externa, también un poco la interna de este órgano, pero es un poco más no tan espaciado. Sin embargo, también hay que hacer notar que existen deportes o actividades humanas que llevan a cabo impacto mecánico que, aunque sea leve, pero es crónico. Por ejemplo, aquella persona que se transporte diariamente en un equino, en un caballo, en un burro similar, pues el trote del animal se transmite directamente a sus vísceras y sí llega a tener este golpeteo, ¿no? Otra actividad podría ser el motocross o la bicicleta de montaña, que cuando se llegan a topar con terrenos muy accidentados, toda esa agitación puede llegar a afectar el riñón. Microorganismos también se sabe que tienen muchos factores de virulencia
que pueden llegar a afectar a las vías urinarias, pero cuando llegan a la vía renal, pues la afección es mucho mayor. Y por último, la litiasis. Lo ponemos en este lugar porque es de aquí donde vamos a pasar a la parte medular de la plática. Entonces, es bien sabido que este riñón sufre por muchos parámetros, pero aquí nos vamos a enfocar en la litiasis y vamos a ver en qué partes de la vía urinaria y en qué partes del riñón es donde el sufrimiento es mayor. Entonces, la bibliografía nos marca que la litiasis o la formación de urolitos están en toda la vía urinaria. Vean, recuerden que aquí el tránsito dentro de la nefrona tarda aproximadamente 20 minutos. A veces un poquito menos si es que el paciente es hiperfiltrante o a veces un poco más si el paciente es hipofiltrante, ¿no? O anúrico. Entonces, aquí vean, aquí están las papilas renales, aquí es donde se llegan a hacer los depósitos, porque pues en la circulación urinaria, o sea, del líquido urinario, siempre empieza por acá y termina acá, ¿verdad? Entonces, debido a las diferentes condiciones físico-químicas, puede haber la litiasis en estos puntos, o puede estar más abajo, ¿sí? En lo que vendría siendo la pelvis renal. En casos más complicados, se pueden fusionar dentro de todos estos cálices mayores y menores, vean, y este urolito adquiere una morfología coraliforme. Se le llama coraliforme, que parece un coral de mar, debido a que toma como molde las paredes internas o la estructura interna de los cálices renales. Aquí ocasiona generalmente obstrucción, daño oxidativo, daño mecánico, etcétera, pero es muy importante decirles, aquí no ocasiona dolor, ¿sí? Ni aquí. ¿Por qué? Porque la inervación y los receptores TRPV de dolor están a partir del uréter para abajo, ¿sí? Entonces, en esta parte sí altera las funciones renales, sí puede haber unas mediciones diferentes, la hiperfiltración, se llegan a dar más infecciones, pero no hay dolor. ¿El dolor dónde es? De aquí para abajo, muy importante, hasta acá. Sí, aquí tenemos el modelo 3D para que veamos más o menos. Ahora, siguiendo en la parte inferior, aquí están los uréteres. Bien, y en este modelo vemos cómo tienen una curvatura. El modelo es muy ilustrativo, sin embargo, me gusta más esta parte del dibujo porque vean, aquí hay un ensanchamiento y hay unas partes más angostas y otras más anchas, ¿ok? Y esto en la vida real sí ocurre, ¿no? Estos son, se llama unión pielo-ureteral. Entonces, este conducto, de ser de un grosor de este diámetro, aproximadamente 1.5 centímetros, aquí se hace más angosto, ¿sí? Llegando a los 9 milímetros, un poquito menos. Luego se recobra su anchura o su diámetro original. Y vean, aquí hay una segunda, como decirlo, como un anillo, donde es más angosto su diámetro. Y aquí es el cruce de vasos ilíacos. Entonces, es por naturaleza aquí, si un fragmento se desprende y logra a pasar este primer canal, se puede atorar en la primera zona que es más angosta, ¿no? En el diámetro menor. Si llega a pasar por acá, puede tener otro atoramiento en esta parte que tiene un diámetro menor. Entonces, los cólicos renales ahora sí surgen en esta parte. Entonces, recuerden la posición de nuestros riñones, pongan su manita donde está su riñón. Entonces, los cólicos renales no siempre se van a sentir acá, porque no hay dolor, pero sí se empiezan a sentir aquí, que está en nuestra espalda baja. Aquí es donde sí se llega a sentir el dolor y la inervación. Continuando, bueno, aquí también puede haber litiasis en la unión urétero-vesical. Vean, igual aquí está el modelo 3D, vamos a hacerlo girar. Sin embargo, no me gusta mucho esta colocación del uréter. Recuerden que el uréter sí llega, pero se incrusta en la vejiga por la parte
inferior. Aquí lo están poniendo por arriba, entonces es un error del diseñador. La verdad es que se llegan a alojar acá. Y por esta naturaleza de pasar de un conducto delgado a uno grueso, también llega a haber estos atoramientos y litiasis aquí se generan. Y otro que es la litiasis basical, que esto también ocurre mucho en las mascotas. Y vean, aquí pues tiene un espacio mucho mayor donde se pueden generar. ¿Cuál es el problema? Que entre más crezca, pues más difícil va a ser que salga por la uretra. Y aquí nos pone que también puede haber una litiasis como tal en la uretra, que es mucho menos frecuente, pero otra en la litiasis prostática, ¿sí? Esto vendría solamente en la parte de los hombres, en la parte masculina. Entonces, volvemos a recapitular. Si nosotros tenemos la formación o transformación más bien de un cristal a después una macla y está adherido y después crece hasta convertirse en un cálculo urinario, entonces va a tener muchos puntos de anclaje. Vean, uno aquí, si no se ancló acá, puede ser acá, dos, si no se ancló acá, puede ser aquí, en este diámetro inferior, si no, aquí, número 4, si llega a pasar acá, número 5, si llega a pasar, puede ser aquí 6 o hasta 7 u 8. Entonces, esa es la complejidad e importancia de la litiasis urinaria. Si lo queremos hablar con un poquito de estadísticas y con números, entonces vemos que, al menos en este estudio, el 75%, que sería mayoritario, que serían 3/4 partes de los casos, corresponde a urolitos o cálculos del riñón. Luego, el siguiente sería en rojo, sería cálculos del uréter. El tercero, una combinación de los anteriores. En color morado sería inespecíficos. En el color azul cielo sería cálculos en la vejiga, ¿sí? En color naranja, como minoritario, con el 0.8%, sería cálculos en la uretra, vean cómo sí existe. Y en el más pequeño, que sería 0.1%, sería cólico renal inespecífico. Esta imagen la seleccioné. Esto es un cuásar, es lo que se llama cuásar, y es como tal la formación de una galaxia. Este es un cuerpo activo, ¿no? Y es muchísima masa y mucha energía que se está transformando. Me gustó ponerla porque realmente así hay muchos procesos que a nivel microscópico surgen y se transforman, termina la forma de una materia para dar lugar a otro tipo de materia de mayor complejidad. Lo mismo pasa en nuestras vías urinarias. Vamos a seguir hablando todavía de la parte de cristaluria, porque es muy importante y va de la mano y es importante entenderlo. Esto es solo un resumen. Recuerden que dentro del Instituto de Estandarización tenemos cursos más amplios abordando este tema de la cristaluria. Entonces, esta es la gráfica por la cual, la gráfica de saturación y de metasaturación de las soluciones por las cuales se empiezan a transformar en cristales, ¿no? Aquí está graficando, miren, en esta parte vertical la concentración y aquí temperatura. Son dos factores que se han graficado. Y aquí nos pone una línea muy gruesa. Vean, por debajo de esta línea nos dice que es una zona insaturada, ¿sí? Esto lo pueden ustedes tomar como si fuera un vaso de precipitados con agua destilada y el mineral que ustedes quieran, o pueden pensarlo como si fuera la orina. Se comportan de manera parecida, pero no igual, y ahorita lo vamos a explicar. Superando esta línea gruesa, arriba empiezan otros niveles, que vean, esta línea delgada pero continua sería donde se llevan a cabo la nucleación secundaria. Estas líneas consecutivas sería nucleación primaria heterogénea y el punteado más pequeño sería nucleación homogénea primaria. Y arriba de esta zona pues sería la zona inestable. Pero vamos a entenderlo de otra manera. Aquí lo que me interesa señalar es que este ancho de la zona metaestable de nucleación, si lo traspolamos a nuestras vías urinarias, nos estaría hablando de una tolerancia.
Vamos nuevamente. Si nosotros tenemos un vaso de precipitados, del volumen que quieran, vamos a poner 100 mililitros. Nos tolera que le agregamos alrededor de 10 cucharadas de lo que quieran, de azúcar, de sal, de un mineral, ¿no? Entonces, un volumen, vamos a poner más pequeño, 10 mililitros de agua destilada nos tolera 10 cucharadas de un mineral. A partir de que agregamos una pizca de ese mineral, ahora sí empieza a cristalizar. ¿Por qué? Porque nosotros rebasamos la zona esta, donde hay insaturación, lo pasamos a la zona de saturación. Eso ocurre en los sistemas in vitro, agua destilada más minerales. Sin embargo, en la orina es bien importante porque ese mismo volumen, pero ahora de orina, que serían 10 mililitros, si nosotros colocamos 10 cucharadas, no va a cristalizar. Colocamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, más o menos agua, soporta unas 3 veces más. Es decir, 30 cucharadas la soporta sin cristalizar. A partir de que agregamos un poco más, unos miligramos a esas 30 cucharadas, ahora sí empieza la cristalización. La pregunta es ¿por qué pasa? Porque en un sistema de agua destilada, la tolerancia para la cristaluria o generación de cristales es muy baja y en orina es más alta. Bueno, esto se debe a esta línea y biológicamente lo que significa es que hay inhibidores de la cristalización, ¿sí? A nivel urinario. Y aquí lo colocamos en nuestro sistema inhibidor de la cristaluria. Y por debajo de esta línea gruesa, para entenderlo de manera biológica, significa que estaríamos o necesitáramos buenos hábitos para favorecer la disolución de esos minerales. Pero si nosotros estamos por arriba de esta gráfica, significa que tenemos malos hábitos que favorecen la cristaluria. ¿Hasta aquí todo bien? Volvemos a poner la gráfica pero de otra manera, ¿sí? Nuevamente aquí tenemos la curva de insaturación y aquí vienen los distintos fenómenos. Aquí vamos ahora sí a suponer que es orina. Por debajo de esta curva, lo que tenemos son que tenemos moléculas disueltas, ¿sí? ¿Qué significa que estén disueltas? Que hay muy poca energía de interacción entre ellas, de manera que no van a formar ningún cuerpo sólido, lo que llamaríamos celda unidad. Pero una vez que se sobrepasan esta línea y estamos en estas diferentes zonas, ahora sí empezamos a experimentar lo que es la precipitación. Y eso significa que las moléculas vencen algunas fuerzas de repulsión y hay más fuerzas de atracción, entonces las moléculas se acercan mucho más sin formar tal cual un elemento sólido, pero ya están muy cerca y sería el primer paso. Segundo paso ya sería la nucleación. Entonces, núcleo es lo mismo que celda unidad. Entonces, cuando ustedes en la literatura vean el proceso de nucleación, significa que se está formando esta celda unidad, que son algunas decenas de átomos o moléculas que han formado un sólido estable, ¿sí? Esto no se puede ver al microscopio, como les dije. Tendría que crecer todavía más arriba de una micra para que ya pueda ser visible. Pero después de esto, si seguimos en esta zona que ahora se llama de crecimiento, ahora sí podemos tener elementos más grandes, macroscópicos, y que nosotros podemos ya observar el microscopio, y si siguen agrandándose, pues ya pasan a la denominación de litiasis o cálculos urinarios o urolitos, donde ya los podemos ver macroscópicamente, incluso sentir. Siguiendo de la mano con esta idea, me gusta mucho explicar este esquema porque nos conectamos de una parte eh, la idea físico-química, microscópica, con la de nuestro día a día y la vida rutinaria. Esto, vean, esto ya es un sustrato o también se llama pronucleante, que puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser un cristal preformado o puede ser un resto de membrana humana de urotelio, puede ser un resto de membrana bacteriana, puede ser un organelo, puede ser un artefacto, lo que sea. O sea, todo aquello que esté en orina
en algunas ocasiones es un excelente sustrato, es decir, es un pronucleante. Entonces, pronucleante puede ser cualquier cosa que permita por interacciones electrostáticas que se adhieran más moléculas a ella. Entonces, supongamos que puede ser incluso también proteína agregada. Entonces, vamos a suponer que este paciente tuvo una infección urinaria, una cistitis hemorrágica. Entonces, en la orina existirían restos bacterianos que ya están muertos, restos eritrocitarios, porque hubo sangrado, y restos leucocitarios. Entonces, todas esas membranas que quedan flotando y que no han sido eliminadas por macrófagos son pronucleantes. Entonces, vean, a partir de esto se pueden empezar a pegar estos cristales. Puede ser el ejemplo de que también sea otro cristal que ya se formó, pero vean, la idea es esta. Si tomamos en cuenta que imaginariamente son en forma de cubo estas superficies, vean, cuando interactúa una cara del mineral que se está formando con una cara del pronucleante, es la unión tipo 1. Entonces, solo una cara de aquí está pegada con una cara de acá. Segundo mecanismo sería que una cara A, B estuviera pegada con una cara A', B', ¿sí? Y el tercer mecanismo sería que una cara A, B y C se pegara con una cara A, B y C', respectivamente. ¿Sí? Esto es muy parecido a los enlaces químicos, el enlace sencillo, el doble y el triple. El primero necesita muy poca energía, por lo tanto es reversible. Entonces, es muy fácil que se dé, pero también muy fácil que se revierta. Nos vamos al caso opuesto. Este es un mecanismo por el cual es muy difícil que se dé, porque para empezar debe haber compatibilidad con las tres caras A, B y C. Sin embargo, una vez que se lleva a cabo este enlace o esta unión, es muy difícil revertirlo, muy difícil. O sea, requiere mucha energía para su disociación. Y este mecanismo 2, pues, es una combinación entre ambos, ¿no? No es tan difícil y no es tan estable. ¿Cómo lo podemos entender en nuestra vida diaria? Bueno, cuando nosotros tenemos buenos hábitos urinarios, y se los voy a señalar, puede ser, primero, tomar abundantes líquidos. Segundo, acudir a nuestra misión urinaria cuando tengamos ganas, no de 2 o 3 o 4 horas después de que nos empiecen a dar ganas, sino eh, eh, ir al baño constantemente. Y tres, el de realizar ejercicio, ¿no? Actividad física. ¿Por qué? Porque todos esos hábitos hacen que las condiciones físico-químicas solo se permitan el mecanismo 1, es decir, llegan moléculas, se pegan, pero se despegan. Se pegan, se despegan y aparte hay pocas. Sin embargo, lo opuesto, tomar muy pocos líquidos y en su caso tomar, no sé, alcohol o bebidas endulzadas, eh, no ir al baño cuando tenemos la señalización y no hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo fomenta en el mecanismo 2 o a veces hasta el 3. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes con litiasis, ¿qué creen? No toman mucha agua, tienen malos hábitos urinarios, incluso higiénicos, y son sedentarios. Obviamente, aquí dejamos fuera a los pacientes que tienen alguna condición genética que, aunque se cuiden, van a tener cristaluria y litiasis. Pero el 90% restante sí obedece a este patrón. ¿Y qué creen? Las personas que realizan ejercicio y tienen buenos hábitos de hidratación y de higiene van a estar en este mecanismo. Y recordemos, la mayoría de nosotros estamos, querramos o no, en este mecanismo. Y es lo que se denomina riesgo litogénico. Es decir, un riesgo litogénico es cuando hay más probabilidad por cualquier parámetro que ustedes quieran, por el soluto, por el solvente, por las bacterias, por el pH, temperatura, etcétera, hay más probabilidades de desarrollar cristaluria y de ahí cuerpos más grandes como maclas o litos. ¿Y cuando hay riesgo litogénico? Muchas veces en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a dormir, nosotros a veces no tomamos agua simple, ¿verdad? Y a lo mejor tuvimos alguna fiesta, algún evento y tomamos muy pocos
solventes y muchos solutos. Y más aparte, durante toda la noche, suponiendo que dormimos una buena cantidad de tiempo, unas 6, 7, 8 horas, no nos estamos hidratando más que con nuestra agua metabólica, que es un bajo porcentaje. Entonces, nosotros durante la noche, conforme se acerca la hora de despertar, nos estamos moviendo por el mecanismo tipo 1, 2 y a veces hasta el 3. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que se recomienda es, antes de dormir, tomar una pequeña cantidad de agua. No es necesario 1 litro, ni siquiera medio litro. A veces con unos 200 mililitros, nosotros forzamos a que el sistema vaya al mecanismo tipo 1. A lo mejor durante toda la noche nos movemos un poquito en el mecanismo 2 o 3, y al despertar, otro buen hábito es también volver a tomar un vaso o medio vaso de agua, solamente para regresar a este punto. Y durante el día, pues ya es más voluntaria nuestra hidratación, ¿verdad? Entonces, vean los malos hábitos urinarios a donde nos llevan a tener esto, que sería sobresaturación de solutos, que en este caso vemos una orina turbia. ¿Sí? Previamente, si este paciente pasan los meses o pasan los años y no se cuida, la sobresaturación se puede empezar a generar cristaluria homogénea y primaria. Y aquí tenemos estos cuerpos grandes, pero no tan complejos. Si ese paciente no se cuida, vean, ahora tenemos una evolución. Esto ya es más peligroso que lo anterior y que lo anterior. ¿Sí? Y esto ya viene denominándose macla. Y por el tamaño, vean, esta es una célula escamosa. ¿Cuánto mide aproximadamente? Unos 30, 20, 30 micras, quizás 40. Ahora vean cuántas caben acá. Podemos decir que el diámetro o el diámetro mayor de este cuerpo ronda las 250 micras. Si este paciente de plano, sus hábitos eran muy malos, vean hasta dónde llega. Y vean, aquí se ven estos picos de los cristales de ácido úrico que se transformaron en un cuerpo litiásico. Y esto es la morfología coraliforme, y de hecho aquí estas formas provienen de los cálices menores, y esta parte seguramente proviene de la pelvis renal. O sea, esta litiasis fue del riñón, fue una nefrolitiasis. De aquí los quiero llevar de la mano a cuál es nuestro papel como analistas, ¿sí? Si lo están viendo los médicos, muy bien, lo vamos a conocer, pero el enfoque, recuerden que también es para nosotros que somos los analistas. Bien, el médico se puede encargar de algo muy importante para el paciente, que es la cirugía y la extracción del cálculo, ¿no? Para eliminar la patología. Segundo, el médico también se encarga del tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿sí? La administración de inhibidores, las recomendaciones de ejercicio y dieta según sus condiciones del paciente. En estos dos puntos no tenemos injerencia nosotros como analistas. ¿Dónde sí es donde participamos? Vean, en un punto muy importante, la identificación. ¿Por qué? Porque cada cristaluria, por lo tanto, cada litiasis, al tener un origen diferente, al menos desde el punto de vista de pH, de aniones y de cationes, cada caso tiene una resolución diferente, un tratamiento. Entonces, al menos aquellos cristales que se hayan formado en ambientes ácidos, su tratamiento consiste en eliminar el ambiente ácido y fomentar el alcalino dentro de la orina, para de esa manera impedir que se forme más materia y empezar a eliminar la que ya hay. Por el contrario, si se formaron en pHs alcalinos, lo que se fomenta es acidificar la orina, y eso viene perfectamente en las guías. Pero los médicos no pueden hacer su trabajo si nosotros no le damos el dato adecuado de la naturaleza de los cuerpos litiásicos. Entonces, es muy importante nuestro papel acá. Seguimos de la mano. Aquí me hice este diseño, que es una pirámide de consecuencias, donde hay distintos puntos donde nosotros igual seguimos teniendo importancia. Y bien, el primero consiste en prevenir la cristaluria. O sea,
Aquí vamos de la mano el paciente, el médico, nosotros y también cualquier otra persona de la salud, ¿no? Como un nutriólogo, como una enfermera, etcétera. Entonces, vean, y aquí lo gráfico en cuanto a dificultad y cuanto a costos. ¿Qué es lo más fácil de hacer y lo más barato, económico? Pues la prevención, ¿verdad? ¿Y esto cómo se da? Yendo constantemente a realizarnos un examen general de orina. Yo recomiendo una vez al mes. Si se tienen los recursos, pues pudiera ser 2 veces al mes, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos eliminar a tiempo las primeras cristalorías antes de que se conviertan o progresen a cuerpos litiásicos. Ahora, si este paciente no se cuidó y ya tiene cristales, bueno, tal vez todavía con nuestra participación del personal de la salud se pueda revertir esa cristaloria. Es decir, ¿cuántos de ustedes no les han llegado esas orinas totalmente turbias, con muchos suratos amorfos, que ya es como que el inicio de una patología? Bueno, es no tan difícil revertirla con algún tratamiento farmacológico, con mayor consumo de agua, alcalinizando la orina. Bueno, ahí puede haber una reversión muy seguramente. Bueno, si este paciente no se sigue cuidando, ahora ya va a tener cristaluria. Es más difícil de quitar esa cristaluria. Bueno, ya no la podemos evitar, bueno, pero sí vamos a evitar que se transforme en litiasis. Pero vean, ahora la dificultad es mayor, se necesitan más estudios séricos y urinarios, y los costos también se elevan, ¿verdad? Ese paciente vamos a suponer que no se cuidó, quizás no quiso, pero quizás no pudo. La mayoría de Latinoamérica, pues por la condición económica, a veces no podemos, aunque queramos. Bien, ya que se formó la litiasis, bueno, todavía podemos ser de ayuda para revertir la litiasis, ¿verdad? Pero si ya aquí ponemos otra línea, porque aquí ya hay el punto de no retorno. Una vez que no se pudo revertir, no se quiso o no se pudo, ahora sí, inmediatamente viene la cirugía. Y aquí pues ya salimos nosotros un poquito de contexto, salvo que se quiera analizar el cálculo originario, ¿verdad? Ahí es donde sí lo podemos hacer, pero también aquí es mucho más parte del nefrólogo. Otra parte que me gusta mencionar, que parece que no tiene mucha importancia, pero sí, que la obesidad, el aumento de masa corporal, los problemas metabólicos, tienen mucha injerencia en esos procesos litiásicos. Ahora, quizás uno piense, bueno, no estoy tan subido de peso, no estoy tan obeso, a lo mejor no tengo que preocuparme. Bueno, la noticia aquí es que no tienes que llegar a un nivel de obesidad muy grande, sino con que tengas ya sobrepeso, ya tienes factores de riesgo. Y hay que señalar un subtema que me gusta mucho, que es el de los obesógenos. Obesógenos no siempre son moléculas o agentes, muchas veces son estilos de vida. Vamos a mencionar varios que nosotros estamos en contacto sin saberlo. Por ejemplo, la alta fructosa es un obesógeno, es decir, que nos genera obesidad. Y esto pues está en alimentos y bebidas que creo que la mayoría de nosotros consumimos. Si no es que diario, semanalmente. Punto 2, calefactores. Vean, aquellas personas que viven en climas no tan fríos o fríos y que ocupan calefactores, bueno, es algo que les da quizás más confort en su hogar, pero tiene desventaja que impide la termogénesis lipídica. O sea, cuando el ser humano evolutivamente cuando se enfrenta a climas fríos, tiene sus reservas de grasa para, por medio de la oxidación, generar energía calorífica. Pero si nosotros evitamos o enmascaramos ese frío, no se lleva a cabo este proceso. Por lo tanto, si ustedes quieren bajar de peso, eviten estos calefactores. Usen también el agua del baño lo más fresca posible, sin que sea agua helada, y verán cómo sus rutinas o regímenes de baja de peso aumentan en un porcentaje, ¿no? Punto 3, los bisfrenos y talatos. Esto es bien importante porque llevamos años consumiendo alimentos, sobre todo bebidas, en envases plastificados. Estos envases contienen estas moléculas
que su efecto metabólico, fisiológico, se denomina disrupción endocrina, ¿sí? Entonces, estos se les llaman disruptores endocrinos y están dentro de la categoría de los obesógenos. Entonces, un disruptor endocrino es peligroso porque puede emular o imitar las funciones de muchas moléculas, sobre todo, o las más peligrosas, son las hormonas. Es decir, puede haber que este contenido de estas moléculas puedan hacer que yo padezca o simule un efecto de hipertiroidismo, hiperprolactinemia, eh, es decir, aumentan o pueden inhibir funciones endócrinas, y es algo muy importante. Entonces, entre mejor evitemos el consumo de estos moléculas involuntario, vamos a estar más retirados de esos peligros endógenos. Aquí hay otros, en el punto 4, otros agentes que desbalancean nuestro sistema digestivo y la alimentación. Vean, en Latinoamérica también es conocido que se tienen, por el ritmo de vida, pues se accede a comida rápida, que muchas veces tiene un procesamiento, tiene un freído que involucra aceites, ¿no? Y aceites que no son los más saludables. Por lo tanto, este consumo aumenta el nivel de grelina y disminuye el de la CKK y disminuye el de la leptina y aumenta 5-hidroxitriptamina. Traducido al español, significa que nosotros vamos a tener un alto nivel de placer comiendo esta comida rápida. Se bloquea también nuestro nivel de saciación o saciedad, depende de cómo ustedes le digan. Es decir, que punto número 1, me siento bien comiendo esta comida rápida. Punto 2, no me conformo con solo una pieza de pollo o solo una mordida o una porción pequeña de hamburguesa o de hot dog, lo que quieran. Sino como esté inhibido este sistema, puedo comer el doble o el triple o el cuádruple de mi ración normal. Y aparte también el nivel de grelina aumentado hace que nosotros sigamos teniendo este consumo y percibimos una sensación bastante agradable. Hay también un problema al menos aquí en la República Mexicana, las purificadoras de agua potable o de agua para consumo humano, sí son capaces de quitar el olor, el sabor, el color, metales pesados y algunos contaminantes, pero muy pocas están diseñadas para eliminar estas moléculas. A ver, recuerden que nosotros cuando tomamos algún fármaco, sobre todo ansiolíticos, pasa por el sistema urinario, nosotros vamos al baño, orinamos, pero ahí están estas drogas. Todas esas drogas pueden ir por la orina y esa agua, si llega a pasar procesamientos y llega hasta el agua para consumo, porque hay comunidades que no toman agua embotellada, sino toman agua corriente. Pues esta agua corriente, que al parecer es limpia, sí contiene estos metabolitos. Y son metabolitos que pueden tener actividad todavía. Entonces, nos generan una acción post-metabólica. Número 6, la atmósfera rica en CO2, y esto se da mucho en las ciudades y mucho en las oficinas. Ustedes visualicen aquellos establecimientos donde hay muchas personas y sobre todo donde hay muchos equipos de cómputo, ¿sí? Hay mucho estrés oxidativo, obviamente, pero aparte hay mucho CO2. Esto también se puede dar en los conciertos masivos, en los partidos de fútbol donde hay mucha concentración de personas y poca ventilación. ¿Y qué pasa? Aumenta el CO2, aumenta la acidez en sangre, se señaliza para que la molécula orexina nos provoque la sensación de hambre y por lo tanto vamos a tener demanda de carbohidratos. Por eso es tan común que afuera de un estadio, afuera de un bar, afuera de un concierto, hay muchos puestos de comida y tienen éxito, porque este mecanismo se da por la oxigenación. Entonces, nuevamente, si quieren ustedes bajar de peso, lo aconsejable es realizar ejercicio aeróbico afuera, en el campo, por ejemplo. Entonces,
Al tener menos acidez en la orina, tenemos menos actividad de la oricina y menos demanda de carbohidratos. Por lo tanto, nosotros sí podríamos tener una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y fibra, y no tener esa sensación de que nos está faltando comida. Número 7, mal dormir, también es muy importante, es un obesógeno, es un ritmo de vida obesógena, porque disminuye los factores de crecimiento. Recuerden que al dormir, nuestra mente descansa, la mente necesita entre 40 a 100 minutos para descansar, mientras que el cuerpo necesita de 4 a 6 u 8 horas para descansar, respectivamente, el cansancio mental y el cansancio físico, pero también el cuerpo se repara, ¿sí? El sistema inmune se resetea, se regula la temperatura corporal, la presión corporal, etcétera, ¿no? Y los factores de crecimiento similares a la insulina se secretan para que el cuerpo se regenere. ¿Y qué pasa cuando dormimos mal, dormimos muy poco, tenemos mucha actividad nocturna? No se dan todos esos factores, y si no hay este factor de crecimiento que es catabólico, pues nos vamos a la parte anabólica y obesógena. Subimos de peso. Y por último, pues el más lógico, no hacer ejercicio, pues disminuye la cantidad de mitocondrias y por lo tanto es más difícil para esas personas bajar de peso. Regresamos un poquito al tema nuevamente. Y ven, esta es una galería rápida de distintos urolitos que me ha tocado analizar aquí en el trabajo, y es por eso que me apasiona mucho el área. Son muy diversas sus formas, muy diversos sus colores, su composición. La parte interna también nos da muchas sorpresas. Sí, aquí sigue también la galería de estos cuerpos que me ha tocado analizar personalmente. Bien. Y aquí nos lleva a la última parte de la plática, donde quiero aterrizar el tema de infecciones urinarias con litiasis. Y es muy importante saber cómo se llega a formar un lito. Esta es la capa de células uroepiteliales, ¿sí? Llámese de riñón o ya llámese de urotelio. Pero ellas no están luego en contacto con el agua o la orina. No tienen un contacto tan directo, sino que entre ellas hay una capa. Eso se llama, es una barrera de protección, que son glucosaminoglicanos. Ahora, esto lo vamos a llamar daño inicial. Puede ser lo que ustedes quieran, puede ser una toxina, puede ser un fármaco, puede ser un factor físico-químico, o más común, puede ser una infección bacteriana o inflamación también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se disminuye la protección o el escudo de protección. Y entonces, este también es un factor por el cual pueden llegar a alojarse cuerpos extraños, entre ellos los pronucleantes. Recuerden que un pronucleante es aquello que puede dar lugar a la absorción de más moléculas. Y después del pronucleante, lo que sigue es una celda unidad. Y lo que sigue en una celda unidad es un cristal visible, y después una macla, y después un cálculo. Seguimos y vean, ¿vieron? Eso, el pronucleante, la parte negra, y la parte blanca, pues ya son los cristales que se empezaron a generar. Por lo tanto, eso es una nucleación heterogénea, y este es el inicio de la litiasis. Aunque no haya un cuerpo litogénico, esto es lo que antecede al cuerpo litogénico. Y entonces ya en la última fase, vean cómo a partir de esto, que era pequeño, ahora sí se formó un cuerpo más grande que abarca más territorio celular. Y entre más territorio celular, se ancla de manera más fuerte. Lo único que puede separar este cuerpo del urotelio es que crezca tanto que la corriente urinaria haga que se separe, y también pues las células ya no soporten tanto peso. Y es por eso que esto aparece en orina o puede obstruir. Y no nos dice la bibliografía perfectamente, que dice bajo un contenido, recuerden que estos son glucosaminoglicanos, cuando está baja la concentración, implicaría una síntesis de proteoglicanos pobre, y a su vez se relaciona con un uroepitelio no saludable, o mal protegido o desprotegido. Nuevamente, si no tenemos los glucosaminoglicanos, nuestra barrera de protección disminuye.
Y lo ponemos como una metáfora. Bien, muchos de nosotros conocemos esto sin decirles qué es, por la única forma, saben que ya es una inmunoglobulina, ¿no? La que ustedes quieran, la IgG, la IgM, la IgA. ¿Para qué nos sirven las inmunoglobulinas? Entre otras cosas, nos protege contra infecciones. Pero ¿esto es qué es? Es un nuevo concepto que no habíamos manejado anteriormente, y son los GAG, que son los glucosa, aminoglicanos o glucanos. Y estos nos van a otorgar protección contra la litiasis. Y como último punto, que también es bien importante y ya se está descubriendo, es que hay una relación muy estrecha entre las infecciones urinarias y la cristaluria diagonal litiasis. ¿Cómo se da? Bueno, quizás lo más conocido para ustedes, si están relacionados con la microbiología, o a lo mejor no han estado en esa área, serían los microorganismos ureasa positivo. Entonces, cualquier microorganismo, como Klebsiella, como Citrobacter, como la misma E. coli, Proteus, al tener su ureasa positivo, alcalinizan la orina y nos forman cristales, como el fosfato amónico magnésico, que es muy relacionado a las infecciones urinarias. Ok, este es lo más conocido. Esta bacteria que forma parte de nuestro microbioma, que es el que nos protege, este tiene un papel diferente. Oxalobacter, como que les suena. Pues sí, en efecto tiene relación con el ácido oxálico y por lo tanto con la génesis del oxalato de calcio. Entonces, esta bacteria cataliza o rompe o degrada el ácido oxálico. Por lo tanto, lo convierte en otra molécula que no puede generar cristales de oxalato de calcio. Entonces, a mayor cantidad de esta bacteria bueno, ella se localiza en el intestino y ahí es donde se lleva a cabo el catabolismo. A mayor cantidad de esto, menor cantidad de oxalato en intestino, por lo tanto, menos oxalato en sangre circulante, por lo tanto, menos oxalato que llega al riñón. Pero el uso indiscriminado de antibióticos degrada esta bacteria que es muy sensible, entonces a cantidades muy disminuidas o ausentes de esta bacteria, pues nuestros niveles de oxalato tienen un porcentaje de incremento. Oxalato aumentado en intestino es lo mismo que oxalato aumentado en sangre y por lo tanto en riñón. Pero recientemente los uropatógenos también ya juegan, cualquier uropatógeno, aunque no tenga la ureasa positiva, juega un papel de daño al urotelio y como lo vimos en las láminas pasadas, si eliminamos por inflamación, por infección o toxinas esa capa, pues es más probable generar los cuerpos de hidrógeno. Por lo tanto, no se olviden de tener una buena observación y entrenamiento del personal en casos donde apenas veamos formas cristalinas. Es muy importante la experiencia. En este caso, por ejemplo, vean, tenemos un cristal hexagonal, ¿verdad? Si le cuentan los lados, tiene 6 lados, pero este también tiene 6 lados, este también y este también. Y son de naturaleza totalmente diferente. Aquí tenemos ácido úrico, aquí tenemos fosfato amónico magnésico, aquí tenemos cistina y aquí tenemos oxalato de calcio dihidratado. Y para cada uno, el tratamiento y la generación o la etiopatología es diferente. Vamos a mencionar por último los factores que controlan la cristaluria, por lo tanto la litiasis, que son el pH, pero no solo el pH. Hay gente que piensa que solo por estar en pH abajo de 7, solo va a tener un tipo de cristales, pero puede llegar a tener, en ciertos casos muy extraños, cristales de un pH contrario, ¿no? Temperatura, saturación, estados del urotelio, más propiamente dicho, sus glucosaminoglicanos, que sería la barrera de protección, inhibidores y promotores de la cristalidad. Y aquí tenemos un caso, vean, esta funguria masiva era un género de hongos que producía ureasa positiva, por lo tanto, aquí dentro de esta biopelícula, pues estaba dando la generación de cristales. Y no eran cristales pequeños, este cristal medía unas 300 a 500 micras. También este video es muy importante.
apenas está en investigación y discusión con mis colegas, porque esta es una orina que se resguardó en refrigeración a 4 a 6 grados centígrados. Se resguardó una semana porque se iban a hacer otros exámenes. Originalmente sí tenía esta cantidad de leucocitos, algunas blastoconidios, pero lo más importante es que había cristaluria y bacterias. ¿Qué observamos acá? Sí es un ácido úrico, es cierto, pero vean cómo está roto por la mitad. Y aparte, adentro es lo que se ve, parecen bacterias. Y hay una concentración mayor que afuera del cristal, que también hay bacterias, pero parece que adentro hay una actividad mayor. Entonces, aquí la hipótesis de un servidor es que estas bacterias catabolizan ya sea el ácido úrico o dentro del ácido úrico encontraron factores para su crecimiento y por lo tanto lo empezaron a minar, ¿sí? Como si fuera una mina de oro, de carbón, lo que quieran, empezaron así a explotar, la verdad. Y vean en este mismo sedimento, ya en el video, en esta fotografía, vean cómo casi todos los cristales están en ese estatus. Aquí está uno, partido a la mitad, con elementos adentro. Aquí está otro, lo mismo, otro, 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 otro. Entonces, si bien todavía no tenemos evidencia de lo que haya sido, si una casualidad, o a lo mejor sea un artefacto, a lo mejor no son bacterias tal cual, pero sí se me hizo interesante compartirlo con ustedes. Ya, por último, les enseño una pequeña galería de un análisis de cálculos, por eso es una área que me gusta. Aquí tenemos un cálculo que era muy pequeño, pero cuando lo partimos podemos acceder a su interior, podemos ver el núcleo, totalmente concéntrico, y también el crecimiento es radial concéntrico, es decir, que crece en forma de radios y capas que son simétricas, ¿no? Y ya con el máximo acercamiento podemos ver, parece como si fuera un tronco de un árbol, que también tiene sus patrones de crecimiento por épocas. Recuerden que el crecimiento de los árboles es lento y el de algunos cristales también puede ser de años o décadas. De algunos otros cristales puede ser de horas o de días. Y bueno, les dejo aquí las redes sociales. Si les llegaron a gustar estas imágenes, aquí en Facebook, cuando tenemos más una colección de otras fotografías. Y como último mensaje, bueno, mencionarles que la litiasis, la nefrolitiasis o urolitiasis, es prevenible. Entonces hay que recomendar a nuestros familiares y nosotros mismos seguir buenos hábitos para precisamente no llegar a estos puntos de masividad y de tamaño, que aquí la forma más pequeñita ya ocasiona dolor. Entonces imaginen la forma más grande lo que ocasiona. Y pues les agradezco mucho nuevamente a los organizadores, al director del Instituto de Estandarización de Perú, a los compañeros y a ustedes como asistentes por regalar un poco de su tiempo para esta plática. Entonces quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Nos vemos.